Cantor de oficio de nuestro querido Miguel, inolvidable Miguel Ángel Morelli. Dios te tenga a su diestra, querido Miguel Ángel Morelli, que nos dejaste hace un tiempo, te hicimos un homenaje aquí. A ver, un poquito más, Vicente. Qué bárbaro, qué belleza, qué belleza. Belleza, cambiando de tema, como el viaje que me hice hace un tiempo. Arranqué inolvidable. Yo digo, no tengo que volver a hablar a la persona que me recibió tan bien hace ya como 30 años que no la veo y que sin conocerme me recibió. Estaba en Puerto Madryn y digo, quiero conocer la cordillera. Puerto Madryn, en Trelew estaba, en Trelew, en la casa de mi amigo Rubén Murphy, el profesor Rubén Murphy, hace 30 y pico de años. Bueno, estuvimos unos días con ellos en Trelew, conocimos allí Rawson, salimos a navegar, vimos las especies que están allí en el puerto, pasamos 2 o 3 días lindos, después agarré la ruta 25, Trelew, Gaiman, Dolabon, Boca de la Zanja, Campamento Villega, Las Chapas, Estancia Laguna Grande, Las Plumas, Paso de Indios, qué lugar, Paso de Indios, donde mi amigo era docente, lugar duro, y allí estuvo mi amigo Rubén, profesor, dando clase, muchos años, también estuvo en Gangán, en Chacay Oeste. En ese viaje seguimos por los altares, llegamos a Teca, Cajón de Ginebra Grande, Cajón de Ginebra Grande, Pampa de Agnía, la ruta 25, Pocitos de Quichaura, estoy viendo acá en el mapa porque lo hice con nieve, llegamos a Teca y ahí ya se empieza a ver la cordillera, la precordillera, y subimos, ahí sí subimos por la ruta 40 y vamos a Esquel, y allí estaba el amigo Alberto Alonso, charlamos un rato y me dice, ya que vas a seguir viaje para el norte, o sea, subiendo, tenés que ir al hoyo de Puyén, y allí está el Colorado, excombatiente Raúl Larenas. Y el viaje no me olvido más, por más que lo estoy mirando ahora al mapa, ¿no? Y lo tenemos al querido Raúl en línea, si es que está él o su esposa. Raulito querido, un gusto. Buenas noches, ¿cómo andan? Pero una barbaridad, recordando ese viaje inolvidable. Sí, estaba escuchando, sí. Qué lindo, Raúl. Un gusto, querido. Raúl Larenas, allí en el hoyo. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, bien. Bueno, una alegría. Me acordé de vos hoy y bueno, por eso te digo, te vamos a llamar un rato. Contanos un poco, Raúl Larenas, ¿no? Fanny, tu esposa, anda por ahí. Por acá está. Ya vamos a hablar con ella. Veterano de guerra, ¿no, Raulito? Sí, de infantería, el BIN 5. BIN 5, infantería de marina. ¿Y siempre viviste allí en el hoyo de Puyén? Sí, pues, somos nativos de acá. Bien. ¿Tus padres ya habían nacido allí? ¿Eran de esa zona tus viejos? Mi mamá no. Por ahí dos tíos, sí. Bien. Bueno, ¿y cómo llegaste? El BIN 5 está allá está en la Patagonia marítima. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué te toca hacer la colimba allá, en el sur, allá abajo? Más al sur todavía. Claro, vio que hacen el sorteo y bueno, los tocó sorteo alto, a mí me tocó 928. A la Armada. Claro, así que nos convocaron a Trelew. Sí. Y ahí me fui y en Esquel subieron un resto de pasajeros así. Sí. Y yo como no me bajé, no vi si iba alguno más. No me digas. Y vio pasa a Paso de Indio y el chofer dice, vamos a hacer un descansito, dice, de 20 minutos, así que el que quiere bajarse para ir al baño, comer, lo puede hacer. Sí. Así que bueno, se iban bajando los de adelante, yo estaba atrás, y ahí veo que se bajan 2 compañeros que, bueno, éramos
rivales de la escuela, vio que uno iba acá a la escuela 9 de Puyén y el otro a la 30 de Sí. Puyén. Y en estos años Rivales por qué? ¿Del fútbol? ¿De qué eran rivales? porque en esos años se hacían las competencias como si fuesen los Juegos de Vita ahora, Ajá. pero así interescolares, Ah, ¿no? mira vos. ¿Y en qué deporte, Raúl? En toda disciplina. Toda la disciplina. Y vos estabas, Sí. claro, eran los rivales. Bueno, Claro, lo conocíamos de los 9 años. mirá vos, mirá vos. Bueno, pero escuchame, pero ¿cómo llegás a las Malvinas? ¿Cómo llegás a las Malvinas? Vos estabas haciendo Y bueno, estabas haciendo la colimba en la Armada. ¿Y cómo llegás a las claro, Malvinas? nosotros, bueno, lo fuimos a Trelew, ahí en la plaza lo juntaron y, y en un lugar lo iban cortando el pelo y después en la tarde lo llevaron a San Antonio para tomar el tren Sí. y lo fuimos a Tifima, La Plata. Ah, qué vuelta que diste. Ahí teníamos una instrucción de 45 días y ahí llegaron los destinos. Sí, Y así que bueno, un día ahí en la Plaza Llama grandísima y empezaron a los destinos, sí. vio el vino 1, el 2, el 3, o el 4 o el 5. Mirá Y vos. así que bueno, los iba tocando primero lo uno, después el otro y rogábamos que ojalá salgamos juntos. Sí. Y la suerte que nos tocó los 3 Río Grande. Los 3 a Río Grande, el batallón de infantería marina 5, con Claro, llegamos el comandante llegamos- era Robacio allá, ¿no? El comandante, o el Malvinas fue. Claro, sí, Robacio. Llegamos al batallón y bueno, lo bajamos de noche, ¿vio? Sí. Y a los empujones, usted para allá, usted para acá, así dividiendo para las compañías, ¿vio? Sí. Así a los empujones nomás porque no se veía nada. Y bueno, de ahí dividieron las compañías, después bueno, de las compañías ya las secciones y de la sección el grupo. Sí. Y ahí ya como que los chocamos y los alcanzamos a ver y salimos juntos, porque allá ni sabíamos a dónde estábamos. No tenías idea que estabas allá abajo, en No, Tierra del que Fuego. salimos juntos los 3. Sí, señor, te entiendo. Entre 12. Así que nos tocó ir a Malvinas, todo, volver juntos. Siempre con estos muchachos pasaste la guerra. ¿Cuántos días estuviste en Malvinas, si te acordás? 75. Ah, ¿quedaste prisionero, Raúl? Sí. Bueno, vio cuando se hace cuando está cerca del 2 de abril, a nosotros los teníamos allá porque iba en la frontera con Chile, porque había problemas con Chile, lo decían, Sí, ¿no? señor. Y como no podíamos escuchar la radio, nada ahí, solamente instrucción y después, bueno, hacer Sí. los últimos días, hacer guardia allá. Entiendo. Y para el 2 nosotros estábamos frente a Chile. Lo que sí estábamos replegados y la otra compañía, porque éramos 2 compañías de tiradores, que lo íbamos turnando. Una semana le tocaba guardia a uno al Sí. frente y los otros más atrás en la estancia ya podía hacer otras cosas, ¿vio? Entiendo. Hablar, lo que sea, ¿no? Entiendo. Así que estábamos replegados y como a las 4 de la mañana, creo. Un pitazo, ¿vio? Y bueno, ahí mandan un pitazo, ¿viste cómo es? Vos sabés bien. Sí. En Arriba. calzoncillo nomás. En calzoncillo y suponete, no sé cuánto haría, pero capaz que unos 12, 13 grados bajo cero allá, porque Sí. requete frío. Y alrededor mío Trotemar, Carrera Macue para tierra y los preguntábamos, che, ¿quién hizo Macana? Viste que siempre cuando los bailan por ahí es por algo. Y nada, lo seguían bailando nomás, así que y ahí de repente se abre y dice, bueno, conmigo Trotemar, rodilla a tierra y si sabían por qué lo estaban bailando y todos decíamos, no. Dice, no, lo estábamos bailando de alegría.
Y por ahí, para ellos era alegría porque estaban vestidos, nosotros estábamos en puro calzoncillito corto, ¿viste? Y a patas. Y bueno, y ahí lo comentaron que habían tomado Malvinas. Sí. Seguimos 2 días frente a Chile y ahí volvimos las 2 compañías al batallón. Pero bueno, seguimos, viste, todo con el arma, con los cargadores, todo como estábamos haciendo guardia. Entiendo. Y un día fue, bueno, nuestro jefe, Robacio, Sí. y como nosotros había ido el presidente en esos años para ver las instrucciones que hacíamos en las estancias, en la Menéndez Betty, y dice que el presidente los había convocado, dice, porque andábamos muy bien, si queríamos ir a Malvinas por un mes y lo llegaba al relevo. Y bueno, viste, uno puede tener mucha instrucción, pero de guerra no sabe nada. Pero bueno, también decíamos, si decíamos que no, lo mismo lo iban a llevar. Así que todos decían, bueno, sí, hasta el último vamos a ir a conocer. O sea que fue medio entre comillas, medio voluntario el tema de llevarte. Y viste que entre voluntarios, digo, si no, lo mismo lo iban a llevar. Bueno, escúchame. Así que ahí lo fuimos el 8. Sí, el 8 de abril ya estabas en Malvinas. Claro, el 8 llegamos ahí medio tarde en avión. Ese día, bueno, nos tocó caminar cantidad, viste, del aeropuerto, servicio de la noche, nos quedamos en un galpón de esquila grandísimo que tenían. Sí. Y al otro día lo dieron el sector de combate que le llaman, que es Upper Hill. Tremendo lugar, Raulito. Y bueno, en la montaña, Raúl, ¿cuántos días estuviste en montaña, fuera de Puerto Argentino? Bueno, viste que ahí en Puerto Argentino estuvimos, solamente aterrizamos nomás, de ahí afuera. Fuimos caminando hasta pasar el pueblo. Sí. Y seguir para la cordillera cerca de Upper Hill. Sí. Atrás, así por ahí creo que estaba el galpón ese de esquila. Sí. Y bueno, después ya lo pasaron Raúl, te voy a hacer preguntas cortitas para que la gente se dé cuenta de cómo era la situación. ¿En qué dormían? Y bueno, nosotros teníamos primero una posición chiquita y teníamos visto un risco, pero el risco lo que tiene que, como allá, viste, que llovinaba mucho, sí. Estaba continuamente goteando. Bueno, pero tenían en una carpita, es lo que quiero saber. ¿En carpa estaban o estaban bajo techo? Teníamos solamente el puestito ese, sí. Viste, donde uno hace, no pozo, sino puesto para arriba, con piedra. Sí, sí. Y las carpas las habíamos armado hacia abajo. ¿Qué? Y encontrábamos por ahí tipo tambores. Sí, sí. Poníamos poste como para que digan, bueno, ahí tienen unos cañones, eso, ¿viste? Entiendo. Sí, muy precario. Abajo en la pampa. Muy precario. ¿Y el tema comida, Raulito? ¿El tema comida? Y de entrada teníamos la ración COI, ¿viste? Que la cajita chiquitita esa. Sí, pero fueron muchos días, Raulito, muchos días. Claro, y bueno, y después llegó el rancho, digamos. Sí. Pero bueno, antes del rancho ya nosotros queríamos, viste, agarrar oreja y el cabo, viste, tiritaba continuamente, nuestro cabo. Y así que no lo dejaba y bueno, lo empezamos a escapar, viste, empezamos a agarrar oreja y comíamos. Entiendo. Raúl, ¿qué fue Raulito? ¿Cuál fue el día más bravo? El día más bravo para vos, Raúl. ¿Cuál fue el día más que más? Bueno, justo iba. Dale. Cuando pasó lo del 1 de mayo y el bombardeo, bueno, ahí esa misma noche pasamos al risco eso, ¿viste? Sí. Y ese fue donde ahí, bueno, falleció del otro grupo, que estábamos ahí a 60 metros, uno de Santa Fe, Cavigioli. Cavigioli, sí, señor. Y después tuvimos más atrás de Mortero 5 heridos.
sí, sí, que sí. viste que yo estuve en la misma compañía que creo que están juntos por ahí, viste, peleando por nosotros, con Villafañe. Sí, señor. Sí, sí, sí. Si bien, viste, él estaba en mortero, pero bueno, él no fue herido, sino algunos compañeros. Pero éramos de la misma compañía, ¿viste? Sí, sí, señor. Sí, señor Raulito. Raúl Villafañe, ¿no? Claro, Raúl Villafañe. Hace Qué, poquito pasó, viste, a comprar dulce, qué, porque ya había pasado antes qué y bueno. después me Raúl, yo llamaban sé, para felicitarme que estaban muy lindos. me alegro, sí, ya vamos a hablar con Fanny de eso. Escuchame, Raúl, siempre digo, y la vuelta, Raúl, me acuerdo si no me equivoco que tuviste que dar una vuelta tremenda para llegar finalmente a tu casa, ¿no? ¿O me confundo? Claro, viste que de allá nunca había